En el lado político, fundamentalmente, el gran reto del nuevo ministro del Interior o ministra del Interior es que asuma de una vez la necesidad de cambiar la doctrina de lucha contra la delincuencia. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la crisis de inseguridad y de esta situación complicada que tenemos sin ministro del Interior. Se supone que se resuelve hoy, por lo que hemos escuchado del reporte de Karen Santillán. Y está en nuestros estudios el señor Luis Herrera. Él es un especialista en temas de seguridad. Él ha sido ha sido jefe del gabinete de asesores en el Ministerio del Interior, pero además ha tenido una participación en la elaboración del Plan Mariano Santos, ¿no? En algún momento. Sí. Bienvenido, buenos días, gracias por estar acá. La pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Qué pasó con el Plan Mariano Santos? Porque hubo mucho entusiasmo en algún momento de hacer un diseño estratégico de cómo había que cambiar la policía, que era el centro de la resolución, digamos, a los problemas de inseguridad del país, ¿no? Y de orden. Y se metió en un cajón, parece, ¿no? Y la vida continuó. Bueno, con el Plan Mariano Santos pasó lo que normalmente pasa en la gestión pública, ¿no? Los planes estratégicos no se implementan, bien sea porque hay cambio de autoridades que tienen otra visión, simplemente por negacionismo, por no querer reconocer que otra gestión hizo determinada actividad, o simplemente por incapacidad técnica, ¿no? Entonces, cualquiera de esas situaciones es negativa, porque el Plan Mariano Santos es uno de los pocos planes estratégicos en el país que están realizados bajo la metodología de capacidades. Es decir, responder la pregunta, ¿qué necesita la policía para combatir el delito hoy y de aquí hacia el 2030? Y esa respuesta se respondió en función a 5 pilares. O sea, necesita buen personal, necesita infraestructura, necesita equipamiento, necesita tecnología y necesita comunicaciones. Nada de eso se ha implementado, nada de eso se ha logrado avanzar en ya casi 3 años. No, y el problema es que la situación ha ido para peor, ¿no es cierto? Sí, en la claro. mañana el exministro Valdés estuvo conversando con Manuel Rosa, me pareció la verdad, de todas las entrevistas que he escuchado últimamente sobre el tema de seguridad, una de las más lúcidas, más claras. No solamente con respecto a lo mal que se están manejando las cosas, sino por dónde hay que ir, ¿no? Y el tema sigue siendo el mismo. Es decir, hay gente que dice que vengan las Fuerzas Armadas, que se arme a los serenos, ¿no? Pero en realidad la solución pasa por arreglar la policía, ¿no? Por tener la policía que necesitamos tener y no tenemos. A ver, la solución pasa por dos temas muy concretos. Uno es el lado político y otro es el lado de gestión. En el lado político, fundamentalmente, el gran reto del nuevo ministro del Interior o ministra del Interior es que asuma de una vez la necesidad de cambiar la doctrina de lucha contra la delincuencia. ¿Qué significa esto? No podemos continuar con el modelo garantista con el que venimos los últimos 20 años, porque ya se ha demostrado que ha fracasado. O sea, el delito del 2000 al 2023 se ha cuadruplicado en el Perú. Y si la tendencia de crecimiento del delito sigue, vamos a pasar hoy día de 8,5 millones de peruanos que han sufrido un hecho delictivo, el 2030 a 15 millones de peruanos que sufren un hecho delictivo. Entonces, el primer tema es político. Cambiar la doctrina y llevar este tema al nivel del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, ¿no? Y desde esa aprobación irradiarlo hacia abajo. ¿Qué implica esto? Que el tema de la delincuencia y de la criminalidad organizada internacional ya no es un tema policial exclusivamente, es una amenaza a la seguridad nacional y por tanto implica participación del sistema de administración de justicia, pero también del sector defensa y de otros sectores, ¿no? Ese es en cuanto al lado político. Finalmente, en el lado político, pero cuando se dice, hemos tenido un modelo garantista de lo que estamos hablando, de que ha habido una mayor preocupación por el respeto, digamos, a los derechos humanos de los que infringen la ley o de los debidos procedimientos y al acortamiento de los plazos de detención. Acá el presidente de la Corte Suprema, nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema, ha dicho es decir, primero que no tenían los recursos que necesitaban para enfrentar lo que les toca en la parte de la lucha contra la delincuencia, que necesitaban recursos para instalar los módulos de las unidades de flagrancia, que no son módulos, ¿no? Porque son unidades complejas, sí. ¿No? Pero él decía, una de las dificultades son los plazos.
Está claro que se necesitan más plazos para hacer las investigaciones, que los que tenemos no están alcanzando. Y estamos en una situación de emergencia. Entonces, algo hay que hacer con el tema de los plazos. Y esa decisión es política, pues, porque justamente, o sea, ¿quién tiene que conducir? No olvidemos que hasta el 19 de diciembre el Ejecutivo tiene la opción de presentar, o sea, dentro del marco de la delegación de facultades, sacar la reforma del Código Procesal Penal. Pero esa es una decisión política porque... ¿En cuál sentido? En el sentido de que la policía retome digamos, la conducción de la investigación. Aquí hay que aclarar roles. El Ministerio Público, en el tema de lo que es la conducción de la juridicidad, y la policía en lo que es la conducción de la investigación criminal. O sea, si nosotros no entendemos que seguimos con el mismo si seguimos con el mismo modelo, donde la policía ubica, captura y el Ministerio Público libera, nada va a cambiar. Entonces, eso, como digo, es decisión política. Y el otro componente ya es el componente de gestión. Y en el componente de gestión tenemos dos grandes campos. Tenemos el cambio de gestión de la dinámica de gestión del Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior no puede ser pues una entidad paquidérmica en lo que es el apoyo a la policía. O sea, el Ministerio del Interior tiene que ser una entidad dinámica para generar ¿qué cosa? Primero, estadísticas confiables. Segundo, monitoreo confiable del delito. Y tercero, apoyo a la Policía Nacional del Perú. ¿De acuerdo? Exitosa. Y el otro tema es la gestión propia de la Policía Nacional. ¿Cuál es una decisión fundamental que va a tener que tomar el nuevo ministro? Tiene que replantear el tema presupuestal del Ministerio del Interior. O sea, hoy día tenemos pendientes de compras, por ejemplo, el tema de los rochabuses, el tema de los fusiles, el tema de las pistolas. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista de cómo enfocamos la lucha contra el delito. ¿Es la prioridad los rochabuses o es la prioridad la tecnología para que la labor de inteligencia y la labor de investigación criminal se fortalezca? No, porque lo que dicen es que el presupuesto son como 300 millones, la mayor parte va a estar destinada a contingencias sociales, además, ¿no? A la eventualidad de protestas sociales. Nuestro principal problema es la seguridad ciudadana, por ¿no? Eso se habla de rochabuses, todo. Entonces, lo que pasa es que esa es una visión de la seguridad ciudadana, más que todo pensado en el tema de las protestas. Pero si acá lo que corresponde, y esa es la alta política que tiene que venir desde PCM. La alta política es decir, ok, el problema del crimen organizado, del delito hoy por hoy, es un tema fundamentalmente de dinámica del delito y de los mercados ilegales. El delito tiene doctrina, tiene dinero, tiene logística, tiene apoyo legal. La policía... Ya, pero uno de los temas que ha estado en el centro de la discusión, por ejemplo, cuando se toma como referente a Bukele, equivocadamente, ¿no es cierto? Porque se toma simplemente la imagen de un Bukele, digamos, enérgico, ¿no es cierto? Y que no le tiene miedo a nadie. Pero no se toma lo más importante de ese mensaje. Es el presidente de la República el que se está comprando el pleito de la guerra contra la delincuencia. Es la conducción. Y en la mañana Valdés decía, ¿cuántas veces se ha reunido el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa? Una vez en los últimos 11 meses, o ni siquiera una. Señor Lucar, a eso se llama liderazgo. Liderazgo. Liderazgo del más alto nivel. Eso es lo que, o sea, el tema político pasa esencialmente por las decisiones. Y para las decisiones hay que tener pues liderazgo y hay que tener un enfoque claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Mire, yo siempre pongo este ejemplo. Hoy día nos encontramos en la misma situación en la que nos encontrábamos en los años 80 comienzos. O sea, estamos relativizando el delito. En los 80 se relativizó el inicio del terrorismo y nos costó 10 años de muerte hasta que hubo que tomar decisiones drásticas para poder derrotar al terrorismo con acciones militares y con la acción de la justicia militar. Hoy día estamos relativizando el delito, discutiendo el tema del garantismo y normas que no impactan directamente al meollo. Hoy día, en una situación de conflicto y de gravedad como la que tenemos, se tiene que tomar desde el Ejecutivo, ¿no?, medidas que son drásticas y que cambien 180 grados la forma de plantear la política, ¿no? Nosotros como gestores, como analistas, cuando criticamos la gestión, la criticamos con fin positivo para que del otro lado... Por ejemplo, para recoger las lecciones de lo que fue la experiencia de la guerra contra el terrorismo, que fue todo atravesar el desierto, en determinado momento fue clave. Es cierto que hubo un endurecimiento de la legislación,
Pero es cierto también que hubo la ley del arrepentimiento y hubo una potencia y un respaldo a lo que fue la inteligencia, y eso fue primero los grupos Delta en la DIRCOTE y después la creación del GEIN, que era el comprender que lo que había que pegarle era la cabeza, o sea, a los jefes. Entonces, por ejemplo, cuando se discute el caso de los chicos estos que están robando celulares y la única respuesta que se les ocurre es que cadena perpetua para los que lo hagan violentamente, y no pensamos que esos chicos en realidad al final son instrumentos de los dueños del negocio. Entonces, si tú tienes un chico que es capturado robando un celular y dices, ¿sabes qué? Tienes dos caminos. O te vas para adentro o tú me cuentas quién es el que te compra celulares. ¿Cómo funciona esto? ¿A quién le has vendido alguna vez celular robado? ¿Para qué? Para que te ayude a llegar a los dueños pues del negocio, a los que hay que romperles la madre. A esos es a los que hay que pegarles duro. Y a los chicos ver cómo los rescatamos. ¿No? Siempre lo hemos dicho aquí en su programa, ¿no? Hablemos claro. Todos sabemos dónde se mueve el delito. Dónde está la prostitución, dónde está la minería ilegal, ¿no? Es donde está el tema de la venta de los teléfonos. Pero nuevamente, el tema y el plano operativo, la policía lo realiza con los recursos que tiene. Siempre yo acostumbro decir que la policía, para realizar su labor, no necesita un ministro, ¿no? Porque la policía cumple su rol operativo porque para eso están formados y para eso tienen un comandante general y tienen un alto mando. Pero necesitan al ministro del Interior y necesitan la alta política desde PCM para que respalde su accionar. Hoy por hoy, como si, por ejemplo, tenemos un policía que hace uso de su arma en defensa propia, está preso y está preso en un penal común. Por eso digo, estamos relativizando el tema. Hoy día una decisión política importante desde PCM, desde que tiene que tomar el nuevo ministro del Interior, es que tenemos que respaldar a la policía con dos cosas. Primero, estas normas especiales que tenemos que sacar. Y segundo, tenemos que discutir seriamente, tenemos que sacar a la policía y a nuestras Fuerzas Armadas nuevamente del ámbito del juzgamiento, del fuero común, y llevarlo al fuero de la justicia policial militar. Y mucho menos podemos permitir que estén pues detenidos en un penal común, porque estamos exponiendo la vida de nuestro personal. Entonces, pero esas son decisiones políticas, ya de alto nivel. Entonces, sí es claro, pero todo esto que hablamos no tiene sentido si no se produce una reforma integral de la policía que incluye también el tema de la corrupción y la ineficiencia dentro de la policía. ¿No es cierto? Hay que arreglar este tema y convertir a la policía en un instrumento eficiente. Entonces, ¿eso qué supone? Resolver problemas de la especialización dentro de la policía. Correcto. Claramente entre seguridad e investigación. Supone el dotar a la policía no solo del personal que requieren, para lo cual hay que sacar de todas las áreas administrativas que puedan ser cumplidas por civiles a los policías, y que los policías estén en lo que es el trabajo policial, pero darle los recursos. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo siempre prefiero utilizar el término de que hay que fortalecer a la policía, no reformarla, porque todos los intentos de reforma se han hecho, es verdad, se han hecho demasiado. De la policía han sido manoseos que han tenido única y exclusivamente objetivos políticos. Es cierto, la policía tiene dentro de sí mismo malos elementos, pero eso se combate fortaleciendo la inteligencia, pues, el canal de contrainteligencia. Y el nuevo ministro, justamente, si algo tiene que hacer, es sentarse con los mandos, fortalecer el tema de los canales de inteligencia con equipamiento, con personal especializado, con infraestructura. No podemos pues lanzar nosotros gente a la calle a pretender hacer inteligencia operativa contra el delito si no tiene pues comunicaciones, no tiene vehículos. Si no tiene, pero incluso necesitarías en determinados barrios calientes tener lugares alquilados para hacer toda la labor de estar completamente cubierto, ¿no es cierto? O sea, que el policía infiltrado no sea identificado fácilmente como ocurre ahora, ¿no? Señor Lucar, la doctrina de trabajo de la policía la tiene perfectamente clara. Ellos saben qué tienen que hacer, pero ¿qué es lo que toca hoy? Lo que toca es apoyarla, fortalecerla, y eso viene del plano político, pues viene del Ministerio del Interior. Por eso es tan importante, hoy decíamos en otro medio, hoy por hoy, o sea, hoy la decisión de nombramiento del Ministerio del Interior es una decisión de las más importantes, porque nuevamente, si no rectificamos el camino en el que estamos y seguimos con los indicadores de crecimiento del delito, ya le digo, el 2030 las estadísticas no mienten. 15 millones de peruanos van a ser
objeto de un delito. O sea, vamos a pasar de un 26% a un 41% de la población afectada. Una última pregunta, señor Herrera. ¿Lo han llamado usted? Porque está en las listas que están apareciendo, dice Herrera, es el próximo ministro del Interior. Bueno, yo agradezco a quien haya puesto, pero a mí nadie me ha llamado. Pero finalmente, acá, mire, sea quien sea el ministro, acá la cuestión es un tema de país. Y acá nosotros cuando damos opiniones, por función a la experiencia que tenemos, o sea, no es que yo solamente haya sido jefe de gabinete, yo he sido oficial de Marina, he sido secretario del Penal de Máxima Seguridad de la Base Naval de Callao, he cuidado a los principales terroristas de este país, he sido secretario juzgado en la justicia militar y he sido gestor de proyectos de la Universidad de San desde el año 2009 y hemos trabajado años con la policía. Mire, el viernes estábamos en un taller de planeamiento justamente con el Poder Judicial viendo los temas que usted señala del tema de fragancia y otros más. Entonces, lo que decimos lo decimos desde la experiencia. Sea quien sea el ministro, lo que apostamos y lo que le pedimos tiene que cambiar el enfoque. Si seguimos relativizando el tema, estamos yendo para mal. Muchas gracias a Luis Herrera por estar con nosotros.